Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Luciano Vázquez, parte del equipo de productores GIN S.p.A., empresa número 311 que operó en el mercado brasileño en productos principalmente enfocados en las pastas y legumbres. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Gabriel, quien fue el encargado de ventas, Verónica, quien fue nuestra jefa contable y de análisis económico, y que les habla Luciano Vázquez, quien fui parte de la producción y la mantención de la fábrica. Para profundizar un poco más en las funciones de nuestro equipo, Gabriel fue el encargado de las relaciones directas, ya sea para las ventas industriales en los distintos países, México, Brasil o Argentina, donde periodo a periodo lograba satisfactoriamente vender toda la producción realizada por la empresa también periodo a periodo. Verónica fue la del trabajo silencioso, la del trabajo contable, quien se encargaba de calcular nuestros costos de producción, nuestros posibles precios de venta, por supuesto también analizando los ratios financieros, el ROA y el ROE periodo a periodo. Yo, por su parte, fui el encargado de operar la fábrica, de realizar la producción, de confirmar los formularios, de hacerle las mantenciones correspondientes, el desarrollo de recursos humanos, para, por supuesto, seguir complementando a las tareas de mis compañeros, asegurándome periodo a periodo también de contar con un stock necesario para realizar la venta. Las principales dificultades que nos encontramos es que, bueno, primero que nada, primera vez que tenemos que trabajar con dicha plataforma, no la conocíamos, no estábamos familiarizados con ella. Y además tampoco teníamos un historial de cómo funcionaba el mercado dentro de la simulación, por lo que no teníamos antecedentes de cómo debíamos operar, cuáles eran nuestros precios, que fueron también dificultades que se fueron solucionando dentro de los primeros periodos. Además tampoco conocíamos los mercados, los precios y por supuesto lo que nos podía afectar dentro del macroentorno, principalmente con las noticias del Captop News, cómo estas noticias afectaban a sus diversos países, los cambios de divisa de peso latino a dólar, pero al contar de los periodos fuimos satisfactoriamente logrando salir de dichas dificultades y operando con normalidad. ¿Cómo superamos las dificultades? Las dificultades que enfrentamos durante la simulación las fuimos superando principalmente a partir del estudio constante del manual de la plataforma, el cual fue clave para comprender el funcionamiento del negocio y las consecuencias de cada decisión. Además, recibimos asesorías de nuestro tutor, quien nos orientó en momentos críticos y nos ayudó a interpretar mejor los resultados obtenidos. También fueron muy relevantes las conversaciones entre compañeros y las reuniones entre grupos, donde compartimos experiencias, errores y aciertos. Gran parte del aprendizaje se dio mediante el método de ensayo y error dentro de la simulación, ya que más que buscar resultados perfectos desde el inicio, estábamos aprendiendo a utilizar correctamente la herramienta. Gracias a estas instancias de análisis y coordinación, logramos enfrentar de mejor manera las dificultades y mejorar progresivamente nuestra toma de decisión. Razones del país, tipo de empresa y licencias seleccionadas. Elegimos Brasil como país principal porque ofrece una demanda industrial estable, costos variables, competitivos y una estructura de mercado adecuada. Optamos por transformarnos en una empresa productora, ya que esto nos daba control total sobre la fábrica, los costos, la eficiencia y los volúmenes ofrecidos al mercado. Decidimos no abrir punto de ventas y no expandir la operación fuera de Brasil, porque nuestra estrategia era mantener un modelo simple y altamente eficiente, enfocándonos en resultados sólidos más que en diversificación apresurada. Muestra de datos relevantes del negocio. A nivel financiero, nuestros resultados fueron variables a lo largo de la simulación, con aciertos y errores propios del proceso de aprendizaje. El patrimonio no tuvo un crecimiento constante como se muestra en el gráfico en pantalla. En algunos periodos aumentó y en otros disminuyó dependiendo de las decisiones que tomamos como equipo. En términos de liquidez, no siempre fue completamente estable, pero sí logramos mantener un niveles de liquidez buenos para tener un buen nivel de seguridad financiera y evitó recurrir al endeudamiento. Indicadores como el ROE y el ROS fueron utilizados como referencia para evaluar nuestro desempeño.
En producción ampliamos la fábrica en el periodo 6-7 aproximadamente, una capacidad de 22.500 unidades por periodo. Sin embargo, no siempre pudimos operar a capacidad máxima debido a algunos problemas operativos y aún así esta ampliación nos permitió manejar un buen volumen de venta en varios periodos y mantener la continuidad del negocio. Buenos días, mi nombre es Verónica Santiago, integrante de la empresa Productor Skin S.p.A. Yo era la encargada del área contable y financiera de la empresa. Esta área tenía como tarea principal la estabilidad del patrimonio. Teníamos como estrategia base, desde el periodo 1, que la empresa tuviera un crecimiento conservador, con un enfoque en producir lo necesario y vender lo producido, garantizando así un endeudamiento cero. El desafío principal de la empresa fue la inconsistencia y la inestabilidad en las utilidades netas, con 6 periodos de pérdida, lo que significó que el riesgo era alto. Nuestra principal amenaza operativa fueron las fallas en las fábricas, que se traducen directamente en un incumplimiento en las ventas y por ende una pérdida en los ingresos proyectados. Utilizamos la proyección del flujo de caja para calcular nuestro punto de equilibrio y evitar la activación del crédito de emergencia. Cuando la falla en la fábrica se volvió crítica, hicimos un análisis costo-beneficio que mostró que cumplir con el costo de nuestra proyección en ventas era mayor al costo de la mejora. Es ahí donde decidimos autofinanciar capacitaciones y mantenciones. Esta decisión no estaba basada en el gasto, sino en la necesidad de mitigar riesgos de incumplimiento. Como resultados tangibles, cerramos con un patrimonio de 9.152.216, lo que implicó una pérdida acumulada y una ROE negativa. Un logro clave para la empresa fue la solvencia, ya que el endeudamiento fue cero. Las pérdidas en algunos periodos nos hubieran llevado a la quiebra si nosotros hubiéramos tenido deudas. Para medir nuestro KPI de liquidez, cerramos con una razón corriente de 6, lo que significa que la empresa tiene 6 veces más activos líquidos que pasivos, y esa es la prueba de nuestra estabilidad financiera. Logramos una rotación de inventario del 3,31 veces, confirmando que nuestra estrategia de producir y vender todo fue eficiente. Cerramos con una participación de mercado de 6,27%, ubicándonos en el puesto 32. Este porcentaje es el reflejo de nuestra estrategia cautelosa, priorizando la solvencia y la eficiencia por sobre la expansión y el crecimiento agresivo. Nuestro análisis FODA final es: como fortaleza tenemos la solidez patrimonial y un bajo riesgo. Con una deuda en cero, nos deja una empresa dueña de sí misma y blindada ante las crisis. Oportunidad. Como oportunidad encontramos que una caja saneada nos convierte en un potencial inversionista estratégico en caso los competidores endeudados fallen. Como debilidad encontramos la inconsistencia en la utilidad. Una pérdida del patrimonio acumulada nos indica que hubieron fallas en la estrategia de los costos. Una amenaza fue la presión sobre nuestros márgenes por competidores más grandes, lo que nos obligó a mantener una constante vigilancia sobre el costo unitario. La lección más importante que nos dejó la simulación sobre la gestión de riesgos y la solvencia fue que aprendimos a ser más pequeños, pero infinitamente más seguros y solventes. Muchas gracias.